Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren al terminar la ceremonia como una vía de enriquecer los procesos de la vida unos con otros. Si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. Ustedes tienen la palabra. Adelante, Pide la Alejandra. palabra. Sí. Adelante, Alejandra. Buenos Sí, días. buenos días. Sí, es que no agarró bien el celular. Buenos días, maestro, y buenos días a todos. Maestro, ¿cómo permanecer constantemente en el centro y no irse a un lado o a otro? O sea, o al rigor o a la misericordia, ¿no? O sea, ¿cómo poder? Porque bueno, yo soy más de irme como al rigor, ¿no? A la parte de donde tienen que ser las cosas de esa manera, no hay otra forma, el tiempo, o sea, yo, así que me identifico mucho con Saturno, o sea, como con esa parte de hacer siempre, o tratar de hacer las cosas siempre bien, en punto, en orden. Entonces a mí me cuesta mucho trabajo cuando las cosas se me salen de las manos o no puedo, es algo que no puedo yo controlar, como el tiempo a veces no depende de mí y me cuesta mucho trabajo, pero ¿cómo poder trabajar eso, maestro? Gracias. Sí. Bueno, yo he tratado de transmitirles hasta donde yo voy acerca de lo que es el centro. El centro no es un lugar específico, es un lugar de convergencia. Les he dicho, si están a la derecha, ¿dónde está el centro? Pues hacia la izquierda. Si están a la izquierda, ¿dónde está el centro? A la derecha. Si están arriba, ¿en dónde está el centro? Abajo. Si están abajo, ¿dónde está el centro? Arriba. Porque tenemos que buscar la convergencia. Y entonces se crea el centro. El centro, de hecho, no existe, preexiste, sino se va creando. Son los ajustes naturales que uno tiene que buscar conscientemente. Si no, estaremos bajo la ley del péndulo. Nos iremos de un extremo al otro. Eso es ley de vida. No hay que decir de buenas o malas voluntades. Pasamos del inconsciente, que es un balance natural de extremos, de péndulos, pendular, o un centro que es el origen mismo del movimiento. Pero ese tenemos que encontrarlo en cada situación, en cada día, en cada instante.
No hay receta, porque no está el centro en ningún lado. Tenemos que encontrarlo, crearlo para generar la convergencia. Este emblema es un emblema de alta sentido de convergencia. Ahora, ¿cómo podemos hacer para balancearnos? Pues estar atentos. Usted sabe que cualquier enfermedad, disfuncionalidad, como se le quiera llamar, es un exceso de algo y una falta de algo al mismo tiempo. En contabilidad se dice que cuando si sobra dinero es que falta en otro lado. Y si falta en otro lado es que sobra en otro lado. Es una ley que no falla. ¿Sí? Si exageramos de una cosa, nos faltará la otra. Ese centro uno lo busca. El hermano mayor nos decía que él, cuando tenía mucha comida, generosamente o abundante, pensaba en las veces que no había tenido que comer y lo importante que era la comida y acordarse de aquellos que en ese momento no podían comer por circunstancias las que quieran. Cuando le faltaba comida, había muy poco que comer. Él se acordaba que la vida había sido muy generosa en muchas ocasiones con mucha abundancia de comida. Y se acordaba de aquellos también que estaban pasándola igual o peor que lo que él pasaba por el hambre. Tenía presente a los demás. Tenía presente las diferentes circunstancias de la vida, los vaivenes de la vida, los devenires de la vida. Y no se dejaba asombrar ni por una cosa ni por la otra. Él trataba de encontrar ese centro. A eso le llamó Raja Yoga. Esa pausa que uno se da ante los impulsos naturales y dice, esto es así, la vida es así. A veces hay, a veces no hay. Antes se decía en el Evangelio tiempo de las vacas gordas y de las vacas flacas. Es una expresión muy conocida. Puede haber otras, pero se refiere a eso. Entonces no hay nada que quejarse, siempre hay que agradecer. Si hay, ¿por qué hay? Y si no hay, porque ha habido mucho. Y hay que vivir eso. Y es una oportunidad de uno centrarse. Si a un niño se le da todo, al rato ya no valora lo que se le da. Si a un niño se le quita todo, le volvemos angustioso, muy neurótico. Un conflicto entre tienes que, me debes de, a mí me. Y sufre esa persona. Y hace sufrir, porque sufre. Entonces tenemos que buscar lo mejor pensando no solo en nosotros, sino en lo mejor para todos. El gran proyecto no es imponer, el gran proyecto es educar. El gran proyecto no es reprimir, el gran proyecto es educar. Generar aprendizajes, conciencia, valoración, mesura, balance. Pero es todo un proceso de nosotros intentarlo, no solo una vez al día,
como los Boy Scouts, una buena obra al día, sino muchas veces al día. Se presentan las oportunidades. Porque yo, conociéndola, sé que cuando la gente llega muy angustiosa, usted se pone tranquila. Y cuando la gente se pone pasiva, usted se pone muy activa. O sea, es natural que uno se tienda a compensar las situaciones. Pero hay que hacerlo más consciente, más veces al día, por voluntad propia, para estar de acuerdo a la voluntad superior, a la gran voluntad, al Paramatma. Yo es lo que podría comentar esta mañana. Así como entiendo su pregunta, no sé si estoy respondiendo, pero lo estoy intentando de lo que yo entendí. Sí, maestro, muchas gracias. Adelante, Enar. Sí, muy buenos días, maestro. Buenos días a todos. Yo quería preguntarle hoy sobre la paradoja divina que se puede dar en la iniciación y cómo resolverla. Por un lado, están los valores atemporales que no cambian. Se ha dicho aquí que la iniciación es permanente, no cambia, que somos nosotros los que tenemos que cambiar, los que buscamos la iniciación. Pero por otro lado está la realidad cambiante a nuestro alcance, con nuestra pequeña mente. Lo que vemos es la realidad, la expresión de la divinidad que sí que está cambiando. Entonces, ¿cómo combinar para no caer ni en fanatismos por un lado, ni en relativismo por el otro? ¿Cómo distinguir esa parte eterna, eternel, que decía Eternel, el maestro de la Ferrier, ¿no? Esa verdad eternel sin que sea dogma y a la vez sin caer en ese relativismo de algunas personas que insisten en que la iniciación es cambiante, que la iniciación es cambio, que se tiene que cambiar. Pero comprender lo atemporal sin que caiga en el dogma, puesto que nuestra mente quizá no puede llegar a comprenderlo. Esa paradoja, ¿cómo la podemos vivir? ¿Ya o Sí, sigue sí, adelante? ya estaría. Ya. Es Que Gracias. como que terminó y faltó el punto. Bien, o la acentuación. Bueno. Hay algo que es eterno, las leyes. Todo lo que llamamos como valores, o por lo menos así lo entiendo yo, o principios, valores, virtud, etcétera, virtudes, en realidad en el fondo expresan leyes. Lo que pasa es que nosotros le ponemos esos adjetivos, esas calificaciones. Pero en realidad, en el fondo, son leyes que pueden explicarse desde la física, desde la química, desde la matemática, desde algo que llamamos ciencias exactas. Por ejemplo, la lealtad. Sé uno conmigo como yo soy contigo. Marca una ley de sintonía. Pero nosotros le llamamos lealtad. Pero la sintonía está. Un do y un diapasón de do pues, vibran. O sea, lo que pasa es que nos quedamos mucho en los sentimientos y en las ideas que en el fondo revelan mecanismos de leyes universales. Por eso, su permanencia y no su relativismo. Porque las leyes
Antes de que descubriera Newton su ley de gravitación, ya existía desde el principio de los tiempos. Pero él la descubre y la ensaya y funciona. Pues quiere decir que siempre ha estado ahí. Por eso el hermano mayor nos invitó tanto a una nueva o una más profunda concepción eterna de la presencia de Dios, cuando dice, Dios es un conjunto de leyes en virtud de las cuales existe todo lo que vemos y palpamos y lo que no vemos y no palpamos. Todo lo que existe obedece a leyes. Y él decía también, las leyes es de lo más abstracto, pero es de lo más concreto. No se ven, pero controlan todo lo que se ve. Si yo voy entrando a la tónica acuariana al comprender una síntesis de la ciencia y la religión, de lo que percibo y de lo que pienso, pero pienso en el sentido de la mente superior, las cosas van tomando más sentido. Entonces, sí, las leyes son eternas. Las manifestaciones de las leyes son transitorias, pero la ley es eterna. No nos confundamos. Sí, también es un peligro caer en el relativismo de que yo digo, yo pongo, yo quito en el universo. No, señor, hay leyes. Y gracias a eso usted existe. Gracias a eso usted evoluciona, gracias a usted existe. Si pudiéramos a veces nada más cambiar el lenguaje, pero hablar del fenómeno, igual, encontraríamos cosas muy interesantes. No se juega con la vida porque hay leyes que tarde o temprano generan su compensación. La mayoría de las curvas que reflejan expresiones de la continuidad de lo orgánico son algorítmicas, son curvas y continuas y se recrean dentro de sí mismo tarde o temprano. A veces son más abiertas, a veces son con más pendientes. Depende la exposición o exponencial de esas mismas. Hay que explorar, si a alguien le gusta la literatura, tiene que explorar otros lenguajes que no solo sean literatura. Sí, está bien que domine la literatura, pero eso mismo se puede expresar de otras maneras, otros lenguajes. El muy sublime maestre tenía una capacidad enorme de ser un lingüista. Exploró una cantidad de lenguajes experimentales, racionales, intuitivos, increíbles. No se hable de idiomas, que llegó a manejar casi 20. Y con gustos particulares por algunos, como el hebreo. Leía la Biblia en hebreo. Le gustaba leerla así. Yo no la puedo leer, ni aunque me entrene mucho rato. O a lo mejor de niño lo hubiera hecho, pero ahorita ya no. Ya mis neuronas no funcionan para eso. Prefiero ser un poco más práctico y no tan romántico. Entonces, sí, la realidad está cambiando, pero las leyes no. ¿Puedo ver las leyes? ¿Puedo reconocer esa expresión de Dios como ley, como las leyes?
o solo como los fenómenos. Ahí está la diferencia entre Prakriti y Purusha también. Desde un ángulo es perfecto ver los fenómenos, pero desde el ángulo más profundo, más espiritual, son las leyes, es la presencia de la ley. Bueno, es lo que yo podría comentar. Nos vamos con las letras, los conceptos, pero no profundizamos en las leyes a veces que están moviendo las cosas. Cuando alguien sufre es porque algo está haciendo mal. No puede seguir haciendo lo mismo. Y si te respete, lo haga. Pero si estoy viendo que sufre, tiene que haber un cambio. Yo como quisiera poder ayudar, pero a veces que no es que me toque, pero ojalá encuentre la vía de salir de ese sufrimiento. Y el sufrimiento es a veces porque se nos da mucho o se nos da muy poco. Depende. Las dos se envían hacia el sufrimiento. ¿Sí? De la queja o la demanda, que a veces son muy cercanas. Hay gente que se queja mucho y hay gente que demanda mucho. Pues a veces son el mismo tema, nada más cambiado de polaridad. ¿Verdad? El que no está abierto a recibir, pues se queja. Y el que está queriendo recibir todo, demanda. Y ahí andamos. Y entonces nos mueve el péndulo de un lado para el otro y eso nos genera sufrimiento porque no tenemos centro. O sea, un punto donde las cosas son convergentes, son coherentes, tienen sentido. Se llama madurez también. ¿Qué significa madurez? Que las cosas concuerdan, que las cosas tienen sentido. Que las cosas pueden ser de una o de otra, pero tienen sentido, una para una cosa y otra para otra. ¿Algo más esta mañanita? Sí, gracias. Muy reverendo. Gracias. Buenos días, maestro y queridos hermanos. Pues esta pregunta que hace Nar, yo me ha resonado muchas veces, porque estamos en un camino de iniciación y siento que podríamos hasta quedarnos un fin de semana compartiendo sobre esto, porque cuando empezamos, pues empezamos a conectar esas leyes, ese orden, ese ADN divino en los principios herméticos. Y luego parecería como que ya los aprendimos, ¿no? Y como si no hubiera más leyes también. Yo siento que es un tema clave porque tenemos connotaciones de las leyes a veces muy dañinas, ¿no? Pues como la ley de esa época de Aries, ¿no? De Moisés, porque así tenía que conducirse a lo mejor. Pero habría que revisar porque para mí, hasta donde alcanzo, que es muy, muy, muy poquito de verdad, veo que las leyes hablan de un orden divino, no de un castigo como también en la época de Piscis, ¿no? Entonces, o sea, las leyes no son para castigar, las leyes son para expresar un orden superior. Entonces, tengo una sensación de que es un tema precioso, profundísimo, porque sería como si fuéramos científicos o genetistas que quieren estudiar a Dios, que es lo que dijo el hermano mayor. Entonces, sí sería importante seguir profundizando en esto porque detrás de ese orden que hay, pues según el Cristo hay amor. Hay amor, pero lo que pasa es que también son frecuencias que a veces no hemos alcanzado a tocar, ¿no? Solamente esto que no es amor, que es esta cosa que es control o es otras cosas, posesión, pero
si esas leyes son para justamente conducirnos al amor universal, a esa genética divina que es amor, un infinito amor, entonces siento que sí hay leyes, claro que sí, pero ¿cómo las aplicamos? O sea, el iniciado tendría que ver, ¿las estoy aplicando para endurecerme, para como decía también en Arnold, ponerme todo relativo, o las estoy aplicando para el camino de la vida, como un gran camino donde uno va caminando y las va viviendo para fluir, para experimentar esa divinidad, no para, pues como ahora habla la física cuántica, ¿no? Que a veces hemos aplicado lo que sea, las leyes, los pensamientos, para cuadricular nuestra mente y no salir de ahí. Entonces, ok, hay leyes. Y además de esas leyes, hay un infinito campo de posibilidades. Entonces, ¿cómo aplicar esas leyes concretamente? ¿Cómo aplicar esas leyes en ese infinito campo de posibilidades, maestro? Bueno, siempre se ha dicho que para comprender algo tienes que a veces vincularlo al nivel superior, que sería no solo mental, el todo es mente, el universo es mental, sino el sentido espiritual, que en realidad todo tiene movimiento, expansión, respiro, como el fuego que expande el calor y absorbe el oxígeno. Por eso tanta relación del espíritu con el fuego, cuando se hace consciente y no simplemente se trata de hacer fenómenos. Se habla del espíritu universal, de esa búsqueda de sí mismo. Ya estamos en el terreno de lo espiritual. Cuando hablamos de sí mismo, por sí mismo, en sí mismo, para sí mismo. Eso genera esas dos espirales convergentes, como las que usamos los teurgos de la línea como tapete. Y que fueron los símbolos de los grandes maestros de América del norte y del sur y de muchos otros lugares de la Tierra. La espiral no es un tema que aparece muy reciente, es muy antiguo. Una de las máximas expresiones de arte en la paleolítica, o sea, en lo más antiguo, es una piedra semiplana con una espiral. Reflejo del sol, reflejo del movimiento de la vida, reflejo de los caminos de la vida que regresan a sí mismos y salen de sí mismos. El tema es que la posesión no permite hacer regresar en la conciencia a la vida, sino es un culto al espejo. ¿Sí? Yo mimé conmigo, estilo el espejo de la madrastra de Blancanieves. ¿Quién es la más bonita? ¿Quién es el más inteligente? ¿Quién es esto? ¿Quién es lo otro? Los otros son changos, son ya no han evolucionado, etcétera, etcétera. Ese reconocimiento, el maestro Sun expresa, ahí sí Sun, no tibetano. El maestro Sun dice, posiblemente es casi un hecho, que Tatwanasi da la solución a todos los enigmas de la vida. O sea, y yo soy tú. Cuando alguien realmente vive así, ha resuelto el gran enigma espiritual. Pero claro, debe estar de acorde a las leyes para que eso tenga sentido. Vivir de acorde a la ley. Dice el mayor que la iniciación, el iniciado, es el que vive de acorde a la ley cósmica.
pero dentro de un espíritu universal, el sí mismo. La afirmación en presente en todo ser, en todo momento. O la negación, que sería lo antiespiritual. Negar a los demás es antiespiritual. Afirmar a los demás es altamente espiritual. Entonces ya no solo hablamos de leyes, hablamos del nivel del espeiros, del espíritu, de la pira, del fuego eterno. La mente, si solo hablamos de leyes, puede llegar a decir, pues entonces si controlo las leyes, entonces ya la hice. No, es una deformación. Tú no controlas las leyes te controlan a ti. ¿Sí? ¿Verdad? Pero también ser víctima es que me dominan y no puedo hacer nada. También es otro extremo al cual no lleva. Es ese respeto, aprecio. Te dice que a la naturaleza se le domina obedeciéndola. Ahí hablamos de leyes. Pero para hablar de espiritualidad tenemos que hablar del sí mismo. Y eso que dice el maestro Sun Wukong, ese gran maestro que transmitió la tradición a nuestro muy sublime maestro, le hizo sentir, le hizo ver, le hizo que la pudiera reconocer, le ayudó al paso. Dice que toda la sabiduría de los tiempos se resume posiblemente en Tat Tvanasi. No en Aum Tat Sat, sino en Tat Tvanasi. Yo soy tú y tú eres yo. En esa segunda cierre del proceso. Sin condicionamientos. Todo se alinea, todo converge, todo tiene sentido. Bueno, es lo que yo pudiera expresar, pero hay que seguir profundizando. Hay que seguir estudiando, observando, compartiendo. Ese es el trabajo del discipulado. Unirse para escucharse, para comprenderse, para crecer juntos. Y llegar algún día, si así lo permite la ley, a afirmar con toda conciencia Tat Tvanasi. Bien, adelante, Oscar. Bonita. Buen día, maestro. Buen día a todos. Sí, maestro, quería consultarle sobre el dogma. El dogma se puede, yo de verdad no lo entiendo para nada. Y mi pregunta es si el dogma se puede descubrir o es algo impuesto. El misterio puede ser revelado. El dogma tiene que ser aceptado, si no dejaría de ser dogma. Aceptado sin entenderse. Pero el misterio puede ser revelado. Es una de las expresiones, los misterios revelados que nos invita el maestro a ese proceso. El misterio sí puede ser revelado. El dogma tiene que ser aceptado, si no, no es dogma. Incondicionalmente y aunque no se entienda. Son afirmaciones atemporales que los humanos han pensado. No lo estudian como ciencia, como descubrimiento, como revelación, sino como algo intocable, inconocible, inamovible, y se tiene que aceptar. Si no, vas Claro, en contra de mí. Casi el dogma se convierte en un atentado contra todo un grupo. Cuando no lo es, simplemente no lo entiendo. ¿Me lo puede explicar? No, es que los dogmas no se explican. Bueno, ¿y cómo me lo ejemplifica? Pues no, tampoco tengo que ejemplificarlo. Tienes que aceptar, si no estás fuera.
son formas de sometimiento, el Ujú. tema dogmático. No así el trabajo sobre el misterio, porque en sí la vida se va revelando de acuerdo a nuestra capacidad de conciencia. Entonces sí, el misterio pues, puede ser revelado. El dogma, no. Si no, dejaría de ser dogma. Ya estamos hablando entonces de otra cosa. Algo más. Por eso no insisto en los dogmas, sino en la enseñanza para entender el misterio de la vida en nosotros, en los demás y en todos esos procesos increíblemente ricos que tiene la vida. ¿Alguien más? Ya vamos a terminar. Por ejemplo, si alguien dice, yo soy el jefe y usted cállese, usted no es nada, es un chango, pues es un dogmático. O sea, me pide que yo lo acepte a usted, pero pues no le entiendo. Yo no veo que represente lo que yo busco. Ah, no, pues este está en contra de mí. Luego el dogmático saca eso. En fin, la vía no es el dogma. La vía es la revelación del misterio de la vida en nosotros y en todos. Esa valoración de que la luz es en todos, como lo decía el Buda. Sean uno conmigo como yo soy con el Padre, como lo decía el Cristo. Sí, adelante, reverendo Hortensia, desde la estadística. Adelante. Hola, buen día a todos. Buen día, honorable maestro. Maestro, ¿las leyes tienen dualidad o simple y sencillamente son interpretadas desde la individualidad de la mente humana? Ahorita decía que hay extremos. O sea, un extremo es el fanatismo y otro es el escepticismo de esa misma ley. Ahorita explicaba cómo hay veces que la ley no la entendemos como es, sino como nos conviene. Y entonces ya es una deformación, ya no es la ley, sino que yo quiero imponer mi ley. Ya, entonces ya es otra cosa. Es otra cosa. Pero sí, en cada una de las leyes, explicaba yo de la ley de péndulo, que te lleva inconscientemente de un lado hacia el otro, hasta que aprendas la lección y vayas ascendiendo en nivel de conciencia. Pero te lleva hacia el escepticismo o el fanatismo, esas son las dos expresiones más claras. La ausencia de respeto a la ley o el abuso de la ley. ¿Sí? Que lo usas para temas personales. Por eso, el uso de la ley en el antenaje, en la ceremonia, es muy delicado, porque es un tema espiritual, es una guía espiritual o una deformación espiritual. El tema de la polaridad entre el discípulo y el maestro puede ser de centro, de convergencia, donde todo tiene sentido y va teniendo cada vez más sentido, o de distanciamiento a intereses personales o a apoderamiento personal. El que se busca apoderar es el fanático y el que busca desconocer es el escéptico. Y esos dos aspectos luego toman otros nombres, pero ese es en sí el esquema que tenemos que ser muy respetuosos y cuidadosos de no irnos a los extremos. Por eso la tradición no se defiende, se vive, se muestra, se transmite. Y siempre ha habido a través de los tiempos seres humanos que han podido mostrarnos ese camino. Nunca ha estado perdida la línea.
ha estado oculta, pero no perdida. Ha seguido su trabajo en todos los planos. Y esa es la sagrada tradición iniciática. Ese trabajo continuo en la ley. Siempre, por lo menos que haya uno, eso continúa. Esa experiencia de unidad que somos todos. Por eso les hablaba que si hablamos de leyes y Dios es la ley, son leyes, tendríamos que hablar también del espíritu universal, el sí mismo. El mismo sí en todo, la afirmación en presente de todo, en todo, para todo, con todo. Y eso ya es todología, que se tiene que experimentar como una unidad. El universo. La unidad y la diversidad. El todo es la diversidad. El uno es sí mismo. Y hacia ahí va el sentido espiritual de la vida. Es lo que yo podría comentar, reverendo Hortensio. ¿Puedo, maestro? Sí, tiene la manita. Es que a mí me sorprende cómo como seres humanos hacemos un montón de organismos y un montón de departamentos de leyes y todo, y vamos creando y creando organismos, pero después llega un momento en que nos apoderamos de esos organismos y los manejamos desde nuestros propios intereses y sacamos a colación los organismos que nosotros violentamos y que nosotros mismos no respetamos y que los utilizamos simplemente para ocultar a veces fechorías. Eso de la parte humana, de verdad a mí me sorprende mucho porque la misma ley podemos darle ese carácter, como usted dice, y agarrarnos de ello para enmascarar ciertas actitudes y ciertas conductas, pero queremos ahora sí aplicar la ley, que queremos aplicar la ley para poder decir es que está bajo cierto reglamento o bajo cierto organismo que se hizo éticamente para cuidar la parte humana, pero la parte humana manifestada allí nos está señalando que solamente estamos manejando un poderío, unos intereses para ocultar lo que verdaderamente es. Entonces, ¿cómo podemos que esa dualidad no oculte la luz jamás será oculta, lo iniciático jamás será ocultado, pero está allí para descubrirlo, como dice usted. Pero realmente lo humano, ¿cómo puede descubrir esa parte iniciática desde sí mismo, desde sus propios actos, su propia conducta, su propio hacer? Porque podemos justificarnos, así como estamos justificando un montón de cosas, de cosas sucias que estaban allí, que se fueron acumulando y que ahorita pues se están desgranando todas. Sin embargo, seguimos ocultando y seguimos diciendo que no se respetan los organismos ni se respetan las leyes y señalamientos groseros, pero mis actitudes y hasta mis propios dictados son groseros y son ofensivos. Pero bueno, es una dualidad y es una manifestación del humano realmente que no perder detalle, dijo el hermano mayor. No perder detalle es lo más importante, considero. Gracias, maestro. No, sí, hay una expresión que me encanta la forma en que lo dice doña Celia Cruz. ¡Qué lío! En México decimos una palabra que no quiero decir porque es un poco fuerte. Y empieza con des. Acá decimos que desbarajuste. Es muy buena, sí. Más elegante, ¿no? Y el maestro Estrada llegó a usar también expresiones, pero está hecho pelotas. ¿Sí? Está enredado. Usaba mucho esas cosas. Usted está enredado. Usted está hecho pelotas. A mí no me venga con eso. No me va a enredar ni no me va a hacer pelotas a mí. Eran unas expresiones muy de Leo, muy de mucha presencia del maestro. Pero la de Celia Cruz me encanta. Cuando canta esa de La vida es un carnaval, pero qué lío, qué enredos hacemos.
Bueno, y nos queremos desenredar haciendo enredos, pues no se puede. Pero es parte de la vida. Miren, si de algo sirve la conciencia es para no enredarse, para solucionar en vez de emproblemar. Y ahí están las oportunidades de enredarnos más o darle una solución más real, más profunda. Pero si usted quiere perder el tiempo y luego para desenredarse va a perder más tiempo, pues es asunto de usted, porque ese es su proceso y sus problemas serán sus aprendizajes. Pero generalmente cuando uno se pone muy necio, los aprendizajes son a través de mucho dolor. Hay que ser claros. O sea, el dolor no lo buscamos. ¿Me explico? Lo provocamos. Hay veces que es muy sanador, pero hay veces que es muy sufridor. ¿Sí? Que no te puedes salir porque estás muy hundido en todo eso. Y bueno, tiene usted razón. Usamos las leyes humanas, la legalidad humana contra las leyes divinas y bueno, pues no. ¿Quién pierde? Las legalidades humanas. Miren, se ha intentado durante miles de años llegar a conductas desde los códigos de Nabucodonosor en Babilonia y los de Hammurabi y de no sé dónde y de no sé dónde y el código romanos y los griegos y ¿sí? Desde que empezaron a escribirse, intentando que la ley sea expresada en beneficio de la sociedad y mire qué legalidad tenemos, bastante injusta. Es parte del proceso. Nos queremos hacer enredos y bolas, es muy fácil hacerlo. Queremos engañar a los demás, es fácil hacerlo. Pero a cierta gente ya no se le puede engañar tan fácil. Está despierto. Y entonces decimos, no me venga a mí con eso. A mí no me va a hacer pelotas. La expresión del hermano mayor. A mí no me va a meter en su lío. Esto es así. ¿No lo quiere ver? Adelante, hágalo, hágalo. Nunca le prohibió a nadie si se quiere meter en líos. Pero le digo, yo no le acompaño, yo no se lo recomiendo. Se sufre mucho. Y va a hacer sufrir a muchos que luego usted tendrá que sufrir. Porque usted hizo mucho daño. Trataba de llamarnos la atención de que tarde o temprano las leyes se presentan. Y la salud es porque falta algo o sobra mucho de algo. O las dos. Entonces, pues, vámonos por la luz, el camino de luz, vamos por el camino también de la sombrita a veces, porque la luz a veces es muy fuerte, es muy intensa. De la pregunta que hacía Alejandra, pues sí, hay veces que no todo debe ser luz, también un poquito de sombrita, porque si no nos pasamos de tueste. Siempre hay exageraciones o balances. Hay que subir por la ley de péndulo hacia una conciencia de integración, siempre pensando en el todo, en los demás, en mí, el bien común, a lo que llamamos el bien común. Pero bien común en todos los seres, no nada más a ciertos intereses. Que pasen muy bonito día, que reflexionen, que revelen misterios o se les revelen ante ustedes. Mi mejor deseo, estén atentos, despiertos, meditativos, quitando lo que nos distrae y abriéndonos a lo que nos da en sentido de encuentro. Que pasen bonito día. Que le llaman viernes, pero es especial. Gracias, maestro. Gracias. Igualmente, buen día para todos. Ándele. Buen día, maestro. Por ejemplo, a Buen don día a Antonio todos. se le ha levantado hasta ya la energía se le está haciendo que se le levante el cabello arriba.
Qué bárbaro, qué magnetismo trae don Antonio. Trae hasta los pelos parados ahí las antenas. Le mando un abrazo, ya sabe que somos amigos también. Pero una pasadita por el espejo siempre es buena. Gracias, maestro. Un consejo. Antes de que alguien nos lo refleje. Y hay que pasarla Gracias, bien. maestro. Buenos días a todos. Hasta mañana. Eso le pasa a cualquier genio. Eso. Einstein sí iba en pijamas a dar clases. Bueno, que pasen muy bonito día a todos. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Buen día a Mañana. todos. Buen día a todos. Gracias.